Muy buenas tardes, una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón para traer una noche espectacular con invitado especial y va a ser una bendición para todos aquellos que estén conectados, escuchando. Puedes compartir esto luego, va a ser de bendición para muchas vidas que lo necesitan hoy día. Y estamos hablando nada más y nada menos de nuestro amigo y hermano en Cristo Jesús Emilio Carbonell, que está visitándonos esta noche para traer un testimonio, amigos, poderosísimo. Jesús, Emilio, bienvenido a Joyas del Corazón. Gracias por estar con nosotros en este momento. Quiero que des un saludo y nos digas de dónde eres. Y comenzamos por aquí a charlar un ratito de las cosas grandes que el Señor ha hecho en tu vida. Adelante, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hola Gisela, ¿cómo estás? Amén. Bendiciones, bendiciones para ti, para todos los radioescuchas, todas las personas que están acá y que nos van a estar escuchando en algún momento, ¿verdad? Sabemos que Dios es bueno y que todas estas redes sociales, toda esta tecnología que el Señor ha traído en este tiempo es para la gloria y la honra de su nombre, donde podemos hablar de las cosas maravillosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Sí, Señor. Como dijiste, mi nombre es Jesús Emilio Carbonell. Soy colombiano, nací en una ciudad del Caribe, en la costa colombiana que se llama Barranquilla. Ajá. Para los que no la conocen, es una ciudad cerca de Cartagena, que es una ciudad más conocida a nivel mundial por sus playas y por su turismo. Y bueno, ahora me encuentro residiendo en la Florida, en Miami, ¿verdad? Cerca de Miami. Amén. Y llevo acá muchos años, desde los 17, y ya tengo 53. Así que Estás jovencito todavía. toda una vida viviendo aquí en este hermoso país donde fluye la leche y la miel, para la gloria de Dios. Amén, amén. Mira, Jesús, cuando estaba meditando en lo que vamos a hablar en esta noche, hay un texto bíblico que el Señor trajo a mi corazón para dejarlo como base de esta conversación. Y ese texto bíblico está en Juan 8:36, que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto es un texto bíblico que tú personalmente has experimentado en tu vida, como yo también he experimentado en mi vida, que cuando llega la libertad de Cristo, mire, no hay diablo que detenga lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre. Pero antes de llegar a esa parte culminante, preciosa, tenemos que hacer en una pequeña gira por todas las cosas que tú experimentaste en tu vida desde tu niñez, pero comenzando por la parte de la familia. ¿Cómo fue ese crecimiento y cómo empezó todo en tu vida, en tu niñez? Bueno, Gisela, como te dije, tengo 53 años y a lo largo de este tiempo, desde que llegué a los pies de Cristo, cuando me rendí la última vez, en el 2010, voy a tener 13 años de haberme entregado por completo al Señor sin mirar hacia atrás. Amén. Porque en alguna oportunidad en mi juventud lo intenté en muchas oportunidades, pero se me hizo muy difícil porque la carne, los deseos del mundo, todo lo que es la lujuria, la concupiscencia y todas esas cosas tuvieron más peso en mi vida y me hicieron tomar las decisiones equivocadas. Pero a partir de que me entrego ya por completo a Cristo, como dije hace 13 años, en el 2010, he podido caminar no solo en la salvación que el Señor me ha entregado desde el día que me
llamó y que yo pude abrir mi corazón y que me entregué a Él por completo, he podido mirar hacia atrás y no solo mirar en mi vida, pero en la de muchas personas con las que hoy en día puedo compartir y trabajar en el ministerio en que Dios me ha llamado, y ver que definitivamente el problema y la situación está en todo lo que se sembró en nuestros corazones desde pequeños, porque la palabra lo dice, toda planta está en Mateo, y es una promesa hermosa que yo quiero que hoy nuestros hermanos y hermanas y todos los que están conectados, escuchándonos, se lleven como promesa para su casa, para sus familias, para sus hijos, y es: toda planta que el Padre no sembró en nuestros corazones será desarraigada. Entonces, el Señor nos da una promesa, porque lo que sucede es que el enemigo, por supuesto, reconoce el diseño original de Dios para la vida del hombre. Cuando digo hombre, estoy hablando de la raza humana, hombres y mujeres. Cuando el Señor diseñó al hombre, lo diseñó con unos planos específicos y con un diseño original perfecto, y el enemigo quiso venir a desvirtuar eso. El enemigo ha querido venir a sembrar unas semillas que no son las semillas que Dios planeó para que germinaran en nuestros corazones. Así que por eso tenemos esa hermosa promesa, pero esas semillas hacen que el camino del hombre se tuerza. Por eso el Señor dice en su palabra también que miren que lo cojo no se salga del camino, y que ayuden con esas personas que tienen las rodillas paralizadas y débiles, porque es que es muy difícil caminar en el camino de Cristo cuando venimos con heridas, que son heridas que incluso a lo largo de la vida, y todavía muchos se encuentran sangrando por esas heridas, por el desamor, por el rechazo, por el abandono, por todas las cosas que sucedieron en la disfuncionalidad familiar, porque sabemos que como raza hay un mundo caído en el cual estamos y pertenecemos, y que en ese mundo caído en el que estamos a la deriva a lo que el enemigo quiera hacer si no hemos llegado a Cristo, porque cuando ya estamos en Cristo tenemos un nuevo amo y un nuevo Señor, un nuevo Rey. Pero sí, el enemigo trae disfuncionalidad a los hogares, porque él sabe que ese es el caldo de cultivo donde se generan todas las disfunciones a nivel individual y en general a las familias y a las comunidades, incluso hasta dentro de la iglesia todavía hay mucha disfuncionalidad. Por eso el Señor nos está llamando a cada día santificarnos más. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Pero hay una parte que yo leí en una de tus biografías que he visto, donde se habla de que dentro de tu crecimiento en la familia se practicaba también la brujería. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué fue lo que tú de tu niñez viviste en ese aspecto de que fuiste creciendo con esas semillas mal sembradas? Pero, o sea, quizás no fue malintencional de los padres, sino que era lo que ellos habían aprendido en su tiempo de juventud, quién sabe, pero que al mismo tiempo son cosas de generación en generación que el enemigo plantea para seguir destruyendo las familias de generación en generación. Pero háblanos un poquito de estos puntos de donde el enemigo empezó a trabajar el terreno con todas estas cosas de ocultismo, y de ahí fue surgiendo paso a paso las demás cosas que te fueron sucediendo en tu niñez, que quiero que, si se puede, especificar un poquito para que las personas que escuchen vayan entendiendo el trasfondo un poco y el por qué llegaste hasta dónde llegaste. Porque uno de la noche a la mañana no llega a un estatus y un estilo de vida, sino fue el enemigo cultivando eso desde tu temprana edad. Y eso es lo que yo quiero que nos expliques un poquito. Bueno, Gisela, definitivamente nosotros fuimos criados
a imagen y semejanza de Dios. En nuestro ser existen nuestro cuerpo físico, que es el cuerpo que camina, que come, que tiene que vestirse, que tiene que bañarse, y ese es el cuerpo donde están nuestros músculos, los huesos, todo, ¿verdad? El cuerpo material que podemos ver. Pero dentro tenemos un alma. Ese alma, dice la palabra alma, cuerpo y espíritu, que deben ser encontrados irreprensibles hasta la venida de Cristo. Entonces, ese alma, en el alma es donde encontramos todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos, la fuerza de voluntad, la inteligencia. Cuando vamos a la escuela es la educación, todas esas cosas están en nuestra alma. Pero en el espíritu tenemos todo lo que es la adoración, nuestra identidad como hijos de Dios, en el espíritu del hombre, que es el que se comunica con el espíritu de Dios. Entonces, a nivel generacional, como mencionabas tú, hay unas cosas que se heredan en nuestro ADN espiritual, ¿verdad? Y cuando nuestros antecesores, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta la cuarta generación, no conocían de Cristo, que es la mayoría de los casos que yo puedo ver hoy en día con todas estas personas con las que trabajo, es que esa necesidad del hombre espiritual, del espíritu del hombre, de conectar con lo sobrenatural, él siempre va a estar en una búsqueda. Entonces, si no se le ha presentado a Cristo, no ha habido quien les predique a Cristo, entonces esa persona en su búsqueda, él va a ver lo que le presenten. Entonces, si le presentan la hechicería, si le presentan la santería, si le presentan la idolatría, el hinduismo, lo que le quieran presentar, él en su necesidad de conectar con lo sobrenatural, buscando respuestas, buscando soluciones a sus problemas, va a llegar allí. Eso fue lo que sucedió en mi familia. Entonces, estamos hablando de una familia en un lugar de Colombia que, cuando te estoy hablando de 4 generaciones, eran personas que vivían en pueblos, en villas, en lugares, y lo que se manejaba era eso, la santería. Y cuando digo santería, no es solo la santería que conocemos de países y de lugares donde se maneja la santería esa que se conoce a ese nivel, pero todo lo que es la idolatría de ponerle velas a lo que se llamaba los santos, los muñecos de yeso, todas esas cosas. Entonces, tienen nombre y le ponen nombre, y nosotros que ya hemos estudiado la palabra sabemos que muchas de esas estatuas en realidad lo que tienen detrás son demonios. Entonces, todas esas cosas se van heredando, y cuando un niño nace en un ambiente donde se han abierto puertas de oscuridad sobre su vida, porque esto es lo que sucede, que se abren puertas de oscuridad sobre la vida de las personas, entonces allí eso es un canal receptor donde puede suceder lo que sea. Y yo, que he podido estudiar un poquito ese tema, puedo ver que incluso personas que estuvieron en cosas profundas, se abren puertas de homosexualismo, de violaciones, de incesto, porque una de las cosas que también se ve es que estos espíritus andan en grupo. Entonces, donde hay idolatría, hay homosexualismo, hay lujuria, y donde hay lujuria, donde hay homosexualismo, donde hay todas esas cosas, hay pobreza. Entonces, esos espíritus, el de la hechicería, el de la brujería, el de la pobreza, todos esos espíritus andan juntos. Entonces, es muy, muy difícil para un niño poder nacer y crecer en un entorno de eso, y eso fue prácticamente lo que pasó en mi vida. Cuando yo nací, en la casa en la que yo vivía, estamos hablando de hace 53 años, en una ciudad de Colombia pequeña, se acostumbraba que vivían 3 y 4 familias del mismo grupo y de la misma familia, pero eran el abuelo con los tíos, los tíos con sus esposas, y los primos, entonces era una casa donde vivían hasta 15, 20 personas, y muchas de esas personas practicaban este tipo de comunicación con los muertos, con todo. Esa casa estaba prácticamente como un portal de oscuridad. Entonces eso abrió muchas puertas sobre mi vida, por supuesto. En esa época fue cuando fui abusado,
sexualmente, fui molestado en varias oportunidades. Y, bueno, allí es donde ese caldo de cultivo dio para todas esas cosas, definitivamente. Wow, es tremendo. Y esas son las cosas que a veces la gente no entiende. Y tú lo estás explicando tan y tan perfectamente bien para que abran los ojos. Porque a veces personas, bueno, que no conocen al Señor, obviamente se preguntan por qué yo tengo que vivir así, porque a mí siempre me está pasando algo terrible, por qué a mi familia, si yo no soy malo, si yo no soy... Y se cuestionan, pero como no conocen al Señor, no conocen de estos terrenos espirituales, pues son portales, tienen sus puertas completamente abiertas a que entren y salgan y hagan y deshagan dentro de los hogares y de las familias, y al mismo tiempo no están al pendiente de lo que les rodea, y sus hijos van creciendo en ese mismo ambiente, que indefensos, porque así como tú dices, como niños que no tienen otra opción sino crecer en ese ambiente porque es lo único que conocen, pero están vulnerables a todo lo que se mueve en el mundo espiritual dentro de ese hogar. Entonces, Jesús, viviendo todo eso que tú empezaste a experimentar a temprana edad, abuso sexual y todas estas cosas que son cosas tan terribles que hoy por hoy todos los días se escucha, que suceden dentro de las mismas familias, dentro de amistades y cosas que a veces uno dice, pero si yo siempre estoy cuidando a mi hijo, yo siempre estoy al pendiente, pero ¿cómo es posible, digo yo, que estas cosas dentro de la misma familia se les escape de las manos a un padre, que esto les suceda a sus hijos? ¿Cómo se explica eso? Y en el momento que tú fuiste eh, afectado de esa manera, ¿tú sentiste o había alguna carencia paternal en tu vida, o simplemente estas cosas te sucedieron por X persona, que no tienes que decir nombre ni nada, pero quiero que se entienda un poquito más cómo es que un niño llega a enfrentarse a una situación así como esta? Claro, claro, Gisela. Definitivamente esto es un tema muy extenso y complejo. Tiene muchas aristas, tiene muchas cosas de las que podríamos hablar, pero para hacerlo sencillo y poder explicar, incluso la palabra dice que antes las ciudades tenían murallas de protección. Conocemos Jerusalén, la famosa muralla alrededor de la tierra allá en Israel. Entonces las ciudades se protegían con murallas. Dice la palabra que un hombre, cuando suceden todas estas cosas en su vida, que abre las puertas de oscuridad y todo eso, dice que somos como ciudad sin murallas. Entonces cualquier cosa puede entrar a una ciudad que no tiene murallas, porque hemos abierto puertas a la oscuridad, ¿verdad? Entonces, en este caso, y esto es como algo que es como una advertencia que en realidad le puede servir a muchas familias, porque en el caso mío particular, ya cuando se abrieron esas puertas por la cuestión generacional, entonces una persona que tenga las puertas abiertas, algo puede entrar, ¿verdad? Y en este caso era alguien conocido de la familia, porque aunque a las personas les cuesta trabajo entender esto, porque creen que una violación es violencia, el que llega una persona y se roba a otra y se la lleva y le pega. Eso es el 1%, si acaso, de las violaciones. En realidad, las violaciones en el 99% se dan por personas conocidas que están alrededor del niño y saben cuándo atacarlo. Porque incluso la palabra es depredador, porque él mira la presa, sabe cuando la presa no tiene protección y la ataca en ese momento. Entonces, lo mío, la primera vez que sucede a plena luz del día, en una casa donde yo vivía, donde estaba toda mi familia, cada uno en sus ocupaciones, y esta persona llega y abusa de mí.
Hmm. alguien cercano que, por supuesto, para poder llegar a donde llegó, donde yo me encontraba, dentro de mi casa, el lugar donde yo debía estar protegido, esa persona tenía que tener las puertas abiertas de mi casa. Entonces, Claro. es algo que tenemos que tener muy claro. Primero que todo, no va a abrir puertas espirituales de oscuridad, porque eso va a abrir las puertas físicas y materiales para que cualquier persona de esta venga y entre a esa, como dice la palabra, ciudad sin murallas, Hmm. y ataque a los niños, a las personas que están allí. Entonces, definitivamente tenemos que primero estar siempre en oración, siempre mirando que el Señor esté escudriñando nuestros corazones para saber que cuando estamos en Cristo tenemos que estar 100% en Cristo, no dejar puertas abiertas para Amén. que el Señor esté protegiendo nuestras familias Sí, Señor. y que no sucedan este tipo de situaciones, porque eso fue la primera vez, pero a partir de allí sucedieron otras cosas más con personas que también eran cercanas a la familia y por la misma situación. Entonces, definitivamente el Señor nos está haciendo un llamado de atención, porque en estos tiempos en el que la iglesia, incluso la iglesia, a veces está un poco dormida con respecto a este tipo de asuntos. Ujú. Y he escuchado testimonios de personas que de pronto estaban en su casa y tenían personas muy cercanas, conocidas, incluso hasta de la iglesia, y sus hijos fueron abusados en un momento de una reunión, de algo. Entonces yo pienso que es un llamado de atención no solo para el mundo, pero para la Sí, Señor. iglesia también. Entonces, Exacto. que Dios nos dé la sabiduría, el discernimiento para cómo actuar, cómo proteger a nuestros hijos. Y bueno, de ahí podríamos ir a otro tema que ya no es solamente el abuso sexual, pero también todo lo que tiene que ver con la ideología de género, que es que ya nuestros hijos prácticamente no los están respetando ni dentro de las escuelas, porque Ujú. en las escuelas ya no solo entonces se abren las puertas espirituales de oscuridad, ya no solo los niños pueden ser abusados en sus casas, pero en las escuelas se les está enseñando en su alma, que es donde están las emociones, los traumas, todo lo que es la parte donde se educa al niño, la inteligencia, Sí, sí. están siendo invadidos por esta ideología de género, donde ahora al niño se le enseña todo desde pequeño, y es una violación, porque es que ese niño caiga de la inocencia en la que se encuentra, porque lo están haciendo a edades tempranas. Entonces, para mí fue muy terrible esta primera experiencia, volviendo a lo de la parte sexual, porque con todos los trabajos de restauración que Dios ha hecho en mi vida, a todos los niveles de emociones, de traumas, de todas las parte espiritual, de liberación, de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, me pudo mostrar cómo el terror entró en mí cuando fui abusado la primera vez. Prácticamente quedé paralizado. Después de recordando ya definitivamente ese momento, porque muchas veces ese momento el niño, por supuesto que es un niño, no está preparado, es inocente, no sabe cómo procesar esa información, entonces lo que hace es que bloquea esa información, y muchas veces eso se nos ha olvidado porque lo tenemos guardado en el disco duro de nuestro cerebro allá enterrado, pero las emociones no se entierran muertas, las emociones se entierran vivas. Entonces esas emociones que están ahí enterradas nos manejan, hoy en día todavía hay personas sufriendo con cosas emocionales, mentales, y es por cosas que sucedieron, de traumas del pasado que no se han procesado. Entonces somos como unos títeres de nuestras experiencias pasadas, ¿verdad? Entonces por eso es que amo el camino de la restauración del alma, porque el Señor nos mandó a vivir una vida en Él, pero la vida en Él es una vida abundante. Entonces, qué hermoso que podamos tener todas esas bendiciones que vienen con Cristo, ¿verdad? Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Y a través de todas esas experiencias, para brincar un poquito más hacia adelante, a través de todas esas experiencias desde tu niñez, quiero que nos explique hasta dónde te llevó todas esas experiencias que llegaste hasta el punto de lo que se llama completamente abiertamente la homosexualidad,
¿cómo se dice? Porque yo de esto no entiendo mucho, por eso te estoy preguntando. Pero explícanos hasta dónde te trajo todo esto, el arrastre, hasta dónde te llevó casi hasta la destrucción. Si lo puedes, no sé cuánto tiempo tengas, pero si lo puedes explicar detallado o lo puedes resumir, pero paso a paso hasta dónde te llevó y que hasta llegaste a ser líder para el grupo, los grupos gay y de paradas y cosas. Explícanos un poquito de todo eso. Definitivamente, Gisela, como hablábamos ahora hace un rato, el tema es extenso, es complejo, tiene muchos componentes, muchos ingredientes, pero para hacer una historia larga, corta, por supuesto que un niño que es abandonado por su padre tiene unas carencias, que fue algo que tú mencionaste en el comentario anterior, y es que en el momento que estos personajes, estos hombres que alrededor de la familia cometen ese abuso sexual en contra mía, ellos logran captar mi atención, porque en el momento, y cuando hablo de mi padre no lo hablo para deshonrarlo, porque esto es un testimonio para traer luz a las personas. Dice la palabra que nos convertimos en puertas de esperanza, porque todo es el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, mi papá, ya mayor, conoce a Cristo y antes de morirse es bautizado y recibe el Espíritu Santo y se fue con el Señor para la gloria de Dios. Amén. El Señor pudo restaurar nuestra relación y hoy lo digo como parte de un testimonio para la gloria de Cristo y para que las familias puedan entender los procesos que están viviendo muchas personas hoy en día, incluso dentro de la iglesia. Entonces, al yo no tener una figura paterna con la cual relacionarme, de la cual no poder recibir todo lo que un niño necesita, que es un amor que la palabra habla, y es el amor estorbe, que es un amor que se da desde los pechos de la madre, donde los padres cuidan al niño, le dan todo el amor incondicional, toda la protección hasta los 7 años, y de ahí adelante el niño sigue recibiendo otro tipo de cuestiones de amor, pero este amor hasta los 7 años, es este cuidado, esta protección es fundamental, porque es donde el niño se está formando en todo su ser. Entonces, si en el primer abuso yo puedo calcular que fue entre los 5 y 6 años, en este momento de formación de mi alma, donde estoy obteniendo como una esponja todo lo que viene del entorno, y si no encuentro ese amor en una figura paterna, pero vienen otros hombres y me dan atención, entonces esto se convierte en una prácticamente bomba de tiempo, porque se distorsiona la mente. Sí, señor. Y cree que el amor es un amor erotizado y sexual, porque fue lo que sucedió con la persona que me dedicó tiempo, que me dedicó atención para poder llegar a mí y violarme. Entonces, se desvirtúa lo que yo puedo pensar de mí mismo y mi identidad. Entonces entra algo que se llama la vergüenza, y la vergüenza es creer que yo soy lo que no soy. Creer que yo soy algo diferente al diseño original de Dios para mi vida. Amén. Entonces ahí es donde comienza esa confusión, donde el hombre empieza, y cuando digo hombre vuelvo a repetir, estoy hablando de hombre y de mujer, donde la raza humana, por las violaciones, por el rechazo, por el abuso, empieza a verse como no es. Entonces, ¿qué sucede? Quedan unas heridas de las que hablábamos ahorita, que el niño no está listo para entender, para procesar, para trabajar, porque es un niño inocente que no tiene las herramientas, y esas heridas necesitan un aliciente, un consuelo. ¿Y qué sucede? Que a lo largo de la vida, entonces nos vamos a conectar con refugios falsos, con cosas que creemos que son alicientes para nuestras heridas, pero que no lo son. Como las adicciones, por ejemplo. Entonces somos adictos no solo al alcohol, a las drogas, a la prostitución, pero a la televisión, a la comida, a las compras, al trabajo, muchas veces al ministerio. Entonces nos refugiamos no en Cristo, sino en todas esas cosas que se convierten en lo que nos da satisfacción en momentos en que
empiezan a salir todas esas cosas que fueron depositadas en nuestro ser, ¿verdad? Y que en algún momento empiezan como, yo siempre lo relaciono como cuando uno toma soda o gaseosa, como dicen en otros países de latinoamericanos, que uno coge una Coca-Cola y la bate y se llena de espuma y hay que quitarle la tapa porque se explota. Entonces, cuando esas emociones de las violaciones, de los abusos, del rechazo, del abandono, del maltrato, están dentro de una persona y esa persona pasa por momentos difíciles en la vida, como incluso ahora lo que pasó con todo el virus y todo lo que eso trajo, muchas personas tuvieron problemas de enfermedad mental porque se dispararon cosas que fueron sembradas en ellos en la niñez y en este momento dieron un fruto. Por supuesto que es un fruto malo que hay que arrancar, pero en este caso, un niño empieza a crecer y a crecer y a crecer con todas esas cosas y yo empecé a ganar atención no solo de los hombres, pero en la comunidad homosexual, porque ya me empecé a vestir de mujer en las fiestas de Halloween, me empecé a vestir de mujer en las discotecas de LGBT y por supuesto que cuando empiezo a recibir esa atención que no tenía, de niño, entonces eso empezó a llenar todos unos vacíos que al principio, como dice la palabra, que el enemigo se presenta como ángel de luz, entonces para mí era maravilloso porque era famoso, porque me conocían, porque me daban lo que yo quería, porque tenía todo lo que un joven hermoso en esa época podía tener, pero en realidad eso me fue llevando a un pozo profundo donde un día me invitaron a un cigarrillo, otro día me invitaron a otra droga, otro día me invitaron a esto, otro día me invitaron a lo otro y me convertí en un adicto a las drogas, al alcohol, incluso por el éxito que tenía como transgénero, como homosexual y todo, me dediqué a trabajar para la comunidad como líder, lideré muchas marchas gay en diferentes lugares. Y bueno, viví en muchos estados de los Estados Unidos, en muchos países, y en todos esos países estuve siempre trabajando como un activista de la comunidad homosexual, pero como el pecado por un tiempo trae satisfacción, pero después en realidad el resultado es muerte. Entonces ya después de haber llegado a lo más profundo de las drogas, del abuso, de todo lo que había a mi alrededor, de no solo siendo yo abusado, pero yo abusando a las personas que estaban a mi alrededor, esos mismos hombres que me daban dinero, que me daban drogas, yo los utilizaba a ellos para mis propios fines, ¿verdad? Entonces, en realidad, allí, en medio de esa vida oscura, es cuando ya me contagian con el VIH, me contagian con la hepatitis C, tengo cirrosis del hígado y ya en últimas estoy casi muerto en un hospital en Madison, Wisconsin. Y bueno, allí es donde el Señor me encuentra y me saca de ese pozo cenagoso que yo me había excluido por estar buscando ese consuelo a las heridas profundas de mi corazón. Y por supuesto que yo no podría justificar mis decisiones, pero si algo he podido aprender y ahora en el ministerio con el que trabajo es a no juzgar la vida de nadie porque cada persona tiene un nivel de dolor, un nivel de resiliencia diferente y lo que a una persona no le afecta a otra sí le afecta. Entonces yo he aprendido a no juzgar el corazón y la vida de nadie en el momento que esté viviendo, porque yo durante muchos años, casi hasta los 40 años, viví esa vida. Y si alguien me hubiera visto en la calle, estoy seguro que no hubiese dado por mí nada, absolutamente ni un peso. Pero Cristo dio la vida por mí en la cruz y su sangre me compró, Él me compró a precio de sangre y Él vio lo que nadie veía y muchas veces estuve en la calle mendigando amor, mendigando drogas, pero el Señor fue misericordioso y me encontró y por eso le dediqué mi vida a Cristo y hoy trabajo para Él 24 horas al día, 7 días a la semana. Gloria a Dios. 365 años, 365 días al año, sin cansarme porque, me canso, pero Él me da la fuerza. Amén. Porque el dolor que
que hay allá afuera en el mundo es mucho y el Señor, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier persona. Y cada vez que yo doy mi testimonio, le estoy diciendo a la persona que lo escucha, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Y ahí es donde nos convertimos en esas puertas de esperanza. Sí, Señor. No solo para las personas, pero para las familias, porque mi madre sufrió mucho viéndome en todas esas cosas, viéndome casi muerto en un hospital, porque ya cuando yo era ese homosexual transgénero famoso, pero después caigo en todas esas enfermedades donde los médicos dicen que ya prácticamente no hay nada que hacer y que voy a morir, entro en un shock nervioso y mis últimos días de homosexualismo, de transgenerismo, de drogas y de adicciones, estuve en un refugio para personas con VIH y último en un hospital psiquiátrico porque ya no pude aguantar la presión y terminé con un shock nervioso y bueno, definitivamente solo la mano poderosa de Dios pudo sacarme de allí. Qué para la gloria y la honra de su nombre, porque tenemos un Dios que es el Todopoderoso. Qué maravilla, este testimonio es poderoso y como dice él, tiene tantos detalles que yo sé que él tiene otro compromiso después de esto, pero me gozo porque has explicado perfectamente bien lo que queríamos hablar sobre esto y saber que tenías una madre que, esa era otra de las preguntas, tu madre siempre estuvo fielmente orando y nunca cesó de creerle al Señor, de que iba a llegar ese momento donde ella iba a ver esa transformación. Y hay algo tan importante que la gente tiene que entender, que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Y otra cosa que tú estabas hablando que es totalmente cierto es acerca de no juzgar. Y nosotros como creyentes, tenemos que tener en nuestro corazón la compasión por el perdido, la compasión por todas esas vidas que están viviendo esto que tú has vivido, estas cosas que tú has experimentado, no mirarlos así a lo lejos como que fueran una enfermedad tan grave que no me puedo acercar a esta persona, no puedo hablar con ella porque me contamino. No, si el Señor nos llamó para alcanzar en amor al perdido. Y tristemente, hay vidas allá afuera que están deseando ser rescatados con una palabra de esperanza, de fe, pero se sienten rechazados aún por los mismos creyentes. Y es triste, porque tú sabes, a veces ponen como dicen, ese tabú de que yo soy el creyente y aquel está mal, bueno, pero Cristo dice, venir a mí tal como está. O sea, si el Señor murió en la cruz por ti y por mí, sin nosotros merecer nada, se vació en esa cruz por amor al pecador, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Al contrario, tenemos que allegarnos a esas vidas con amor, ser un amigo en el aspecto de que, mira, te amo en el amor del Señor, hay esperanza, no tratarlo como una cosa diferente, sino como un ser humano que necesita al Señor. Y tú has dado la palabra clave en todo esto por lo que tú has experimentado y por esa misma razón. Una vez que el Señor te alcanzó, cambió tu vida de tal manera que nosotros somos testigos de ese testimonio poderoso. Y para ya culminar, porque ya yo sé que tú tienes otros compromisos, quiero que nos digas hasta dónde, después que el Señor ha restaurado tu vida, te ha salvado, te ha levantado, te ha hecho un evangelista de la palabra del Señor, hasta dónde el Señor, hasta qué países y qué lugares el Señor te ha llevado a llevar este mensaje y cómo se llama el ministerio que el Señor te ha dado para trabajar con vidas que están en la situación que tú estabas. Gloria a Dios, todo es para la gloria de Dios. Así que definitivamente mi mamá fue una mujer valiente,
una mujer que se dedicó a orar y a creer y a esperar con paciencia la promesa para la gloria de Dios. Y ella me vio en el lecho de muerte, pero ella, aunque me dio todo el amor que me pudo haber dado, cuando me cuidó en ese lecho de muerte, ella siempre estuvo firme en la fe, y yo en algún momento, como todos los adictos, tratamos de manipular, y traté de manipularla en el último momento, y yo lo que quería era la aceptación de ella. Yo le decía, pero si ves que tu hijo te está muriendo, ¿qué te cuesta decirme que me aceptas como homosexual? Y ella me dijo, no, porque el Dios que yo le creo no ve esto como algo digno del reino, ¿verdad? Porque él creó hombre y mujer. Entonces, cuando yo vi a esa mujer que me amó, pero que se paró firme en la brecha y dijo, yo te amo, tú eres mi hijo, pero esto no se alinea a lo que Dios diseñó para tu vida. Entonces yo dije, wow, esto que esta mujer cree es real. Y es ahí donde empiezan a sembrarse esas semillas de fe en mi vida. Entonces, una de las cosas hermosas que Dios ha hecho en mi vida es poner en el corazón querer ayudar a estas comunidades que quieren salir de allí. Porque hay personas que de pronto la ceguera del dolor piensan que no quieren salir de allí, y en algún momento yo estuve allí. Bueno, el Señor me permitió salir de allí después de tantos problemas y tantas situaciones, cuando Él llega y mete su mano poderosa y me saca de ese hueco y de ese pozo cenagoso. Pero yo mucho tiempo estuve ciego pensando en que no quería salir de ahí, que había nacido así, que yo estaba en un cuerpo equivocado, pero es parte de esa ceguera, ¿verdad? De la ceguera que trae la oscuridad. Entonces, mi mamá estuvo ahí todo el tiempo, y por eso es que parte del ministerio que yo hago es con las madres. Tenemos un ministerio que se llama Transformado por Jesucristo, y todas esas personas que quieren salir de allí, que tienen un llamado y que sienten que el Señor les está diciendo, esto no es lo que yo creé para ti, esto no es lo que yo diseñé, que han tenido el oído para escuchar y todo. Nosotros les hacemos un proceso de acompañamiento a ellos y a sus familias. Dentro de este ministerio de Transformado por Jesucristo tenemos un ministerio de liderazgo donde creamos líderes que hacen lo mismo que hago yo, reproducirse en otras personas de la comunidad que quieren salir de allí. Y tenemos un grupo de oración de madres intercesoras y madres que acompañan a sus hijos en sus procesos, que a veces están todavía clamando, como estuvo mi mamá, que se llama Hijos Pródigos, porque tenemos una promesa de que esos muchachos, esas muchachas van a salir de allí y van a llegar al camino de Cristo. Entonces es un ministerio hermoso, pero a su vez, como es algo familiar, porque son cosas que venimos arrastrando generación tras generación. Entonces Dios hace unos años me llevó a un ministerio acá en Miami, y que siempre me gusta mencionar, porque el Señor ama la restauración, y yo pude aprender en ese ministerio lo que es la restauración del alma, de las heridas. Y ahora tenemos un ministerio de restauración donde las personas que van llegando, entonces les vamos enseñando todas esas herramientas, porque hay mucho odio en el corazón de una persona que ha sido violada, abusada, maltratada, abandonada, rechazada. Entonces, aunque es un odio que no es explícito, pero en su corazón hay mucho resentimiento. Entonces nos enseñamos a perdonar, nos enseñamos a sanar, como hizo el Señor con el samaritano, esa parábola tan hermosa de que el samaritano le ungieron, le pusieron todo lo que le pusieron en su piel cuando lo robaron, cuando todo lo que le sucedió, y después lo llevaron a una posada. Entonces la idea es como tener esos lugares de refugio donde las personas pueden venir. Como los lugares de refugio son bíblicos y hay un diseño allí. Y el diseño es que cuando una persona ha cometido algo, y lo pueden leer en el libro de Josué y en el libro de Éxodo sobre las ciudades de refugio, y era cuando las personas cometían algo por accidente, entonces esas personas podían ir a estas ciudades de refugio a ser restaurados, para resumirlo de esa forma. Es una historia hermosa y larga que espero que algún día de pronto el Señor los lleve a leerla para los que no lo han leído. Pero en realidad el modelo es estar allí un tiempo para ser restaurados
restaurados. Entonces, ese ministerio con el que yo trabajo de restauración se llama Más Allá de la Esperanza. Es un ministerio que el Señor depositó con todo eso que aprendí aquí también en ese ministerio de restauración, y acompañamos a las personas en todo eso, porque sucede que cuando el Señor me trae a sus caminos y yo empiezo a dar mi testimonio de lo que el Señor había hecho, de sanidad, del corazón, de todo, entonces me empezaron a invitar a una iglesia. Yo en esa época vivía en Madison, Wisconsin. Me invitaban a otra iglesia a dar testimonio, a un programa de radio, y de allí el Señor me llevó a otros países de Centroamérica, de Sudamérica. He estado en Taiwán, en Taipei, en España, en algunos países de Europa, dando mi testimonio. Yo doy el testimonio a una persona o a una comunidad grandísima, o en una iglesia, o en un coliseo, en un estadio, donde el Señor me ponga. Para mí dar el testimonio es mi vida. Amén. Entonces el Señor me llamó a ese evangelismo, y ahora me está llamando al camino de la restauración, donde estamos trabajando con la familia, porque es que el Señor llama a las familias. Entonces mi mamá me ayuda en todas las clases, en todos los grupos, porque hacemos grupos de apoyo, de acompañamiento, las madres, tenemos grupos de oración. Entonces mi familia también trabaja conmigo, porque somos una familia llamada. Amén. Entonces mi hermana trabaja conmigo ahí, mi cuñado, todos trabajamos juntos. Mi sobrina, que es psicóloga, también está trabajando allí. Somos una familia que está llamada, porque el problema mío no se podía ver como mío solamente, era el resultado y el fruto de unas herencias generacionales y de unos abusos, porque no lo podemos ver como solo una violación que sucedió. Pero ¿por qué sucedió esa violación? ¿Qué sucedió antes? ¿Qué sucedió en nuestros ancestros? ¿Qué estamos heredando? Entonces, es un tema que para mí, que llevo años y años estudiándolo y trabajando, me doy cuenta que cada día el Señor nos revela más cosas y nos muestra más herramientas de sanidad. Y bueno, aquí estamos para seguir trabajando para el Señor, y pedimos siempre las oraciones para que el Señor nos ayude, nos dé la fortaleza, nos abra el camino. Ahora estamos con el deseo de ya tener esas casas de refugio donde... porque una de las cosas que sucede es que si yo voy a un país y predico, y hay un homosexual que es transgénero, que se ha puesto prótesis, que ya se operó, que ya no solo es transgénero, sino transexual, y lo único que ha hecho toda su vida es ponerse hormonas, robar en la calle, drogarse y prostituirse, no sabe hacer más nada. Entonces, si yo lo saco de la calle, se muere de hambre. Entonces, yo tengo que tener un lugar donde hacer el proceso de restauración hasta que esa persona no solo conozca a Cristo, pero sea restaurado y se quiera multiplicar en sus otros compañeros, como lo estoy haciendo yo. Entonces, bueno, estamos en eso, en que el Señor nos ha mostrado ese camino de la restauración y de las ciudades de refugio. Así que todo lo que estamos haciendo hoy del evangelismo, de las enseñanzas, de los grupos, del acompañamiento, de la oración, lo vamos a tener físicamente en diferentes lugares del mundo, porque es una promesa que Dios ha depositado en mi corazón, y yo sé que eso es así. Qué maravilla. Qué maravilla, hermanos, esto es poderoso. Fíjense, para una persona trabajar un ministerio de esta índole, para poder alcanzar a vidas que están viviendo este estilo de vida, tiene que ser alguien que ya lo vivió, para poder entender el corazón de esas personas, para poder llevar ese mensaje. El plan de Satanás es destruir las vidas, pero el Señor tiene la última palabra y todo lo torna a bien para su gloria. Y yo me imagino al Señor, tú quisiste destruir a Jesús, pues mira lo que yo voy a hacer con él. Ahora yo lo voy a utilizar a él para atraer a todos aquellos que tú quieres destruir también, pues los voy a traer a mis pies. Esa es la manera que el Señor opera. Es un trabajo arduo, es un trabajo que no es para todo el mundo, sino para aquel que es llamado por Dios a hacer ese trabajo. Te bendigo, Jesús, Emilio. Esto ha sido una charla poderosa. Yo espero que todos aquellos que hayan escuchado este mensaje se lo lleve bien grabado al corazón y lo sigan compartiendo con todos aquellos que
tengan esta necesidad de escuchar, no solamente para aquellos que estén viviendo este estilo de vida, sino para que todos los padres estén alerta, vigilante con sus hijos a lo que los acecha todos los días, como decía Jesús. Emilio, hasta aún dentro de las escuelas, abramos los ojos. Presentemos nuestros niños delante del Señor. Somos responsables por lo que Dios nos ha prestado, que son nuestros hijos. Somos responsables de guardarlos. Somos responsables de levantarlos en la fe, de sembrar la semilla, la palabra del Señor en sus corazones para que ninguno venga a engañarlos. Así que Jesús, Emilio, te bendigo en gran manera, te doy las gracias por dedicarnos este tiempo. Yo sé que tú estás sumamente ocupado. Así es que si hay alguna página web que tú quieras compartir para todos aquellos que quieran sembrar a ese ministerio, porque estas cosas necesitan ayuda para seguir abriendo paso y consiguiendo estos hogares de refugio. ¿Hay alguna página web que tú puedas compartir para que todo el mundo busque? Bueno, Gisela, yo creo que lo más fácil es a través del Facebook. A través del Facebook aparece así Jesús Carbonell como mi nombre. Jesús, ese nombre no creo que nadie lo pueda olvidar porque es el de nuestro Salvador. Y Carbonell es con C-A-R-B de la grande y termina con 2 L's. Eso me buscan en el Facebook y ahí me van a encontrar. Incluso yo tengo un canal de YouTube, tengo Instagram y bueno, ahí está toda la información del ministerio. Y si ustedes ponen ese nombre, Testimonio de Ex Homosexual Jesús Carbonell, les va a salir todos los programas que me han invitado, las invitaciones a diferentes lugares. Ahí está el testimonio en inglés, en español, en todo. Qué bueno. Me pueden encontrar facilito, me mandan un mensajito o incluso ahí en las redes, en algunos lugares está el CEL para los que están acá en Estados Unidos. Y bueno, yo escribí con mi hermana Margarita la historia de nuestra familia, porque sí, es una historia familiar. Uh-huh. Y el libro se llama Ruta 11, es un libro de el amor de Dios sobre una familia llamada, restaurada, unidos en los pedazos, porque cuando el enemigo quiso destruirnos, el Señor dijo, no, estos son mis hijos y me pertenecen, uh-huh. Y nos trajo y nos ha unido y nos ha restaurado para la gloria y la honra de su nombre. Así que para la gloria de Dios, ahí estamos en las diferentes redes sociales y a través, si alguien quiere comprar el libro, también me pueden mandar un mensajito por ahí por las redes y se lo hacemos llegar para la gloria de Dios. Amén. Pues gracias, Jesús. Y gracias a todos ustedes que han dedicado este tiempo para escuchar este poderoso mensaje de restauración. Como les dije, como dice en el texto bíblico con que abrimos en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios me los bendiga a todos. Hasta aquí les deja su amiga y hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.